Bueno, esa es una respuesta que se ha dado múltiples veces en este seminario y que la han tratado de diversas maneras los expertos. El tema de mis investigaciones y el tema que yo expuse en este seminario tiene que ver con la autoconformación y la inducción de espacios a través de la producción en los territorios rurales, de espacios definidos que están limitados por fronteras que podríamos decir son fronteras difusas y que no tienen la rigidez, por supuesto, de las fronteras internacionales, por ejemplo, o de las fronteras que imponen grupos que controlan territorios particulares, bien sea en nuestras ciudades, grupos armados, o en el campo. Son formaciones y autoconformaciones a través de relaciones económicas, pero que también son relaciones sociales y culturales. Es lo que podemos llamar en síntesis la producción material y cultural del matrimonio, del territorio, vista con mis ojos de economista, vista a partir de la producción. Entonces, dejemos ahí esa cuestión de qué es la frontera. Yo me imagino, mi imaginación no llega sino hasta unos 100 años, ¿sí? No alcanzo ni medio a visualizar cómo será el mundo entre 300, 500 o 1000 años. En 100 años no, es decir, las fronteras van a seguir marcando límites convencionales y funcionales para las interrelaciones humanas y límites infranqueables para el ejercicio del poder, para las imposiciones de unos grupos sobre otros en función de intereses particulares, en función de intereses nacionales. En este momento lo que aspiraría el mundo en los próximos 100 años sería a un respeto por las fronteras, a no tener que utilizar a un proyecto humano que no se tenga que utilizar la violencia para definir las fronteras, sino que las fronteras sean cruzadas o no sean cruzadas de acuerdo a pactos sociales entre grupos humanos y entre países. Pero eso también es una utopía que es un poco más imaginable a 100 años. Pero es una utopía apenas imaginable. Existen, por supuesto. Las fronteras sobre las cuales yo comentaba, de cómo grupos sociales, a partir de sus interacciones económicas, que son también interacciones sociales y culturales, definen formas de apropiación del espacio, definen formas de construcción del territorio. Entre esas formas de apropiación del espacio hay unas identidades que son unas identidades cambiantes a partir de interrelaciones entre personas. No sabemos dónde está la frontera entre lo que yo llamo una zona en donde predomina el capitalismo rural, donde muchos productores están interactuando con productos muy integrados al mercado, que sería muy parecido al concepto de clúster que utilizan otros economistas, pero que tiene que ver mucho más, o tiene que ver al mismo tiempo de una manera muy importante con la dinámica social y cultural de la conformación y la permanencia, conformación y transformación de comunidades rurales. Por supuesto. Pues Colombia, Honduras, Salvador, México, son casos dramáticos y a veces terroríficos de la existencia de esas fronteras dentro de otras fronteras impuestas por grupos que ejercen el poder por medio de las armas y que imponen instituciones de una manera violenta, que imponen una institucionalidad
de acuerdo con una estrategia de extraer rentas, de apropiarse de rentas, de apropiarse de riqueza a través de la cooptación de la institucionalidad legal, a través de la captura de la institucionalidad legal y a través de la imposición de reglas, o sea, de instituciones a la gente. Ahí hay, en el sentido más dramático de la palabra, fronteras internas que se corren. El Estado toma para así el control de un territorio, corre esa frontera o un grupo desplaza a otros, son fronteras que se están corriendo. Pero también ya hablé de las otras, de fronteras mucho más producto de la interacción humana en su estrategia de construir su economía, de construir su sociedad, de construir su territorio. Pues el primer caso, yo estoy fundamentalmente de acuerdo, pero cuando tú dices eso me dejas sin tema, porque el tema precisamente mío es la construcción de territorios, la construcción de identidades a partir de la heterogeneidad productiva, a partir de diversas formas de apropiación material del espacio por medio de interacciones económicas. Por supuesto que de todas maneras hay conflicto, porque la interacción económica no es una interacción horizontal, existe la horizontalidad de las interacciones económicas, los individuos intercambian, producen, intercambian, distribuyen, pero existe también, por supuesto, la imposición jerárquica de intereses, la imposición jerárquica de instituciones que hacen prevalecer determinados intereses. El amo, el señor, el cacique, el príncipe, el monopolio, la agroindustria, el Estado, que imponen relaciones jerárquicas en esa construcción territorial, y en ese sentido son conflictivas, pero son conflictivas de manera distinta, porque como son fronteras económicas son mucho más abiertas, porque la construcción es de un sistema abierto que tiene que necesariamente interrelacionarse e intercambiar con otros espacios como condición básica de su existencia. Bueno, ya te dije, no soy experto en el tema y nosotros los académicos no nos gusta hablar como ciudadanos, sino como expertos, y sobre todo cuando estamos frente a una cámara y ante esta gente que de pronto nos va a oír y a ver. Entonces, pues, digamos, son temas muy estudiados por los especialistas de ciencia política y otro tipo de cosas. Pero lo que te dije, pues, cuando tú me preguntabas cómo puede ser un mundo sin fronteras, hay un mundo sin fronteras, pues tenemos el caso, y miles de casos, o cientos de casos, de fronteras que funcionan pacíficamente, donde los intercambios están regulados por la sociedad, donde hay un proyecto social, hay un pacto social de lado y lado que se cumple, y hay un pacto social entre estados o entre países que llevan a cabo sus intercambios de una manera pacífica. Esa podría ser, como redondeando lo que me preguntaste al principio, pues el proyecto humano, el proyecto de la sociedad humana a 100 años, la posibilidad de que las fronteras se respeten o se trancen las líneas fronterizas a través de instituciones no violentas, a través de acuerdos. Es que en la economía la estrategia siempre es sobrepasar las fronteras, porque el intercambio, piensa en Fenicia, piensa en los aztecas, piensa en los chicchas, piensa en Egipto, en Roma, en Grecia y por supuesto en la sociedad contemporánea. El intercambio es una constante en esa gran aventura humana que es la construcción de la sociedad a partir de la economía. La economía produce la sociedad porque produce los bienes y servicios necesarios para la existencia humana y para atender todo tipo
de demandas, desde el pan nuestro de cada día hasta el emperador, perdón, hasta el collar del emperador o el avión privado del multimillonario. Entonces esos intercambios siempre están presionados, digámoslo así, por un sistema abierto. Entonces, en ese sentido, la economía es una forma, es un sistema que sobrepasa las fronteras. Pero, por supuesto, también crea fronteras. ¿Sí? Fronteras que a veces son creadas por instituciones como los aranceles, los manifiestos de aduana, toda la política, digamos, de comercio exterior de los países, pero también por esos procesos de autoconformación de territorios que tienen especificidades distintas. El territorio del vino, para que me entiendan los españoles, es diferente al territorio del maíz y el trigo de la gran plantación agroindustrial en los países europeos. Entonces la economía, tú decías, ¿determina fronteras? Sí, crea fronteras, por supuesto. La economía de un país pequeño es determinante en la existencia misma de ese país y los intercambios con otros países, y la economía de un país grande es esa interrelación. Hay que crear, desde el punto de vista de la defensa de los intereses de unos y otros, o de la posibilidad de la consolidación de estados o de sociedades, hay que crear fronteras al tiempo que hay que abrirlas permanentemente.